Continuaremos con Cartas de Cartay. Esta vez vamos a terminar la serie dedicada a José Antonio Páez, que consta de 3 videos, de los cuales ya 2 han sido transmitidos, y falta el tercer video. Los 3 videos son: el primero sobre batallando contra el enemigo, y la segunda parte es batallando contra el enemigo interno, que consta de 2 partes. La primera parte de la segunda parte de nuestro video se relaciona con el desarrollo de una personalidad, y en la última vamos a hablar de cómo hacer una especie de resumen de cómo una persona como José Antonio Páez, con una educación muy básica, se convirtió en una persona relevante. Es decir, cómo dejó de ser una persona, se puede decir, ordinaria, como todos nosotros, y se convirtió en una persona extraordinaria, como usted. Bueno, se puede decir que la vida de una persona está establecido diríamos, por sus obras, pero tiene un inicio que es el inicio de su, diríamos, establecimiento, su existencia establecida. Vamos a llamarlo existencia establecida cuando uno tiene un documento que indica que uno nació en tal lugar, los padres son tales, nació en tal día, etcétera, etcétera. Eso se llama registro. Y entonces, en Venezuela el registro civil obligatorio comenzó en 1873, precisamente el año en que muere José Antonio Páez. En 1873 se establece la obligatoriedad del registro cuando se trata de algunos de esos eventos importantes en la vida de una persona, que es el nacimiento o bautismo, el casamiento, y estamos hablando de los elementos civiles, y el fallecimiento. Entonces hay 3 libros en los registros parroquiales. A partir del año 1873 se obligaba, diríamos, a llevar 3 libros desde el punto de vista del registro civil. Ya no es el registro parroquial única y exclusivamente, sino también hay un registro, diríamos, oficial civil. Poco a poco esos 2 registros se fueron diríamos, desarrollándose en el tiempo, hasta que uno desaparece, desaparece en la importancia desde el punto de vista del establecimiento de la identidad, que es el parroquial. Ya a uno lo bautizan y lo inscriben seguramente, pero no tiene carácter de obligatoriedad para los efectos de la República, como sí lo tiene el registro civil. Ese registro civil llega a establecerse como una obligación, y hay un documento que se llama cédula de identidad, que comenzó más o menos en la época de los 40, 41, cuando el régimen de Isaías Medina Angarita, que se establece la cedulación, y el primer número de la cédula es la del presidente Isaías Medina Angarita. Bueno, Páez no contó con nada de eso. Se puede decir que Páez nace, y no hay documentos que lo ratifiquen. Todo lo que sabemos de Páez hasta una cierta época es lo que él dice en su autobiografía, o sea que debe ser sujeto a investigación, pero es lo que él dice, lo que uno dice. Hasta más o menos esa época se establecía la verdad oficial para efectos, diríamos, legales. Cuando, no habiendo una identificación, uno llevaba testigos que testificaran que uno era la persona realmente que estaba realizando una actividad legal, como por ejemplo una compra-venta, cualquier efecto, diríamos, de relacionamiento con las instituciones oficiales. Se necesitaba unos testigos que bajo juramento testificaran que uno era efectivamente esa persona, pero no había un documento que uno dijera, mire, aquí está mi partida de nacimiento. La partida de nacimiento se asentaba en los registros parroquiales, y los registros parroquiales tenían muchos problemas.
en el siglo XIX. Problemas por varias razones. La primera razón es porque era un país eminentemente, una sociedad rural que estaba muy dispersa, que en esa dispersión había muchos problemas para comunicarse porque no habían caminos. Y además el siglo XIX para Venezuela fue un siglo de una gran inestabilidad política. Entonces, ¿quién se iba a poner a registrar nada? Simplemente uno nacía y entonces se sabía que uno estaba allí por las obras. Es decir, las obras es el documento, vamos a llamarlo así, o es el testimonio que nosotros tenemos de la importancia cada vez creciente de la importancia de Páez en cuanto a su relevancia pública. Hasta ese momento, hasta aproximadamente desde el nacimiento, que es 1790, uno desconoce lo que es Páez hasta 1819. Y voy a explicarlo por qué. Páez nace en 1790 y bueno, recibió, según dijo él en la autobiografía, una educación básica en el pueblo, en Curpa, donde él nació, al lado de un río. Eso es cerca de Araure, en el estado, hoy el estado portuguesa, pero que antes formaba parte de la provincia de Barinas. O sea que él dice que nació en 1790 y además también cuenta que cuando tenía más o menos hijo de una familia canaria, eso es un dato importante. A él le decían a lo largo de su vida el Catire Páez. No es porque era rubio, sino porque era de tez blanca y propio de los provenientes de las Islas Canarias. Entonces, el Catire Páez, cuando tenía más o menos 17 años, trabajando en negocios de compra y venta de ganado, hizo un viaje y cargaba algún dinero y en el camino fue asaltado por 4 delincuentes y él logró, defendiéndose, matar a uno y puso a los otros 3 en desbandada. Como mató a una persona, se asustó, fue a su casa, a su familia, y su familia le dijeron que lo mejor era que se internara en el llano durante un tiempo mientras se olvidaban de él. Bueno, lo cierto es que él huyó hacia la zona de los llanos buscando, diríamos, que se olvidaran de su... aunque fuera en defensa propia, no tenía forma de probarlo y pudiera ser acusado de haber matado a una persona. Lo cierto es que él llegó hasta un hato en la Calzada, en el estado Apure, ahora en el estado Apure, donde él se fue reclutado, ingresó al grupo de llaneros y quedó bajo la dirección de un negro llamado Manuelote, hijo de esclavos, hijo de esclavos libertos, y que bueno, y que era una persona muy ducha en cuestiones del llano. Y ese fue su maestro, incluso un maestro que lo humillaba con mucha frecuencia, lo ponía a lavarle los pies, pues. Catire, venga y me lave los pies. Y él tenía que hacer lo que dijera Manuelote. Bueno, Manuelote fue, diríamos, su maestro en cierta manera obligatorio y un poco tiránico, que muchas veces lo humillaba, quizás por ser catire, por ser blanco en un mundo de llaneros que no eran exactamente blancos. Bueno, lo cierto es que él entra a la vida pública, diríamos, después de haber estado varios años en el hato La Calzada. Él entra a la vida pública cuando el dueño del hato, que se llamaba Manuel Antonio Pulido, entra como comandante en las batallas libertadoras. Y entonces él ingresa a la tropa de Manuel Antonio Pulido y lucha. Cuando eso, es importante decirlo, ¿no? Se luchaba en el llano, y en el llano se luchaba de una manera, diríamos, un poco bárbara. Los llaneros carecían de pertrechos, lo único que tenían así era que manejaban con mucha habilidad, era una lanza, el dominio del caballo que les respondía, diríamos, un animal que había estado mucho tiempo bajo su
diríamos, bajo su cuidado. Y entonces él era el caballo, y no se puede decir que el sombrero, porque muchas veces los llaneros carecían de sombrero, carecían de zapatos, montaban a pelo o con sillas de montar rudimentarias. Lo cierto es que eran diestros en el nado y en la defensa. Eso lo aprendió porque en el llano es surcado por ríos caudalosos, como el río Apure, el río Araure, el Cauca, etcétera, etcétera. Y entonces él se hizo un llanero, como cualquier otro llanero, pero quizás diríamos, con un propósito que excedía, diríamos, a lo que un llanero era. Un llanero ambicioso, que tenía ganas de aprender, de ser. Y entonces se destacaba en las peleas que se realizaban en el llano contra los realistas. Quería decir también que la mayor cantidad de personas que formaban parte de las tropas del llano, tanto realistas como patriotas, sobre todo realistas, eran personas venezolanas. Es decir, Boves se jactaba de que en su tropa, de más o menos 10.500 eran españoles, los demás eran venezolanos. Es decir, pertenecer a un ejército realista, por ejemplo, para ir en contra de los patriotas, lo único que significaba era que era un modo de supervivencia. Y así muchos fueron realistas, por ejemplo, que lucharon al lado de Páez. En el grupo de los 153 lanceros de Páez que tuvo un triunfo clamoroso en la batalla de las Queseras del Medio, allí había varias personas que habían sido realistas, y quizás uno de los más valerosos, que era el negro Rondón, Juan José Rondón, que era un hijo de negro de esclavos libertos, que nació en Guárico y que era una de las personas más importantes de la tropa o de los centauros llaneros, ¿no? Bueno, pero es que eso era Boves. Pues. Boves fue, diríamos, un asturiano, porque tenía el problema de que incluso para él no era un problema, pero no era venezolano, sino que era asturiano, español, y sin embargo, bueno, él luchaba contra los patriotas. Pero Boves, a pesar de que se dice que él fue patriota y fue maltratado, bueno, lo cierto es que Boves levantó un ejército de llaneros que intimidó prácticamente a las tropas patriotas durante mucho tiempo, hasta el año de 1814, cuando fue muerto en la batalla de Urica por un lanzazo, y prácticamente quedó un vacío en la dirigencia de los llaneros. Ese vacío fue llenado por otro llanero, pero ahora patriota, que era muy fuerte, muy corpulento, hábil en el manejo de la lanza y del caballo, y que era un hombre de muchos recursos, diríamos, desde el punto de vista de su fortaleza física y de su inteligencia. Era el Catire Páez, que se convirtió en el líder de los llaneros y comandaba las tropas llaneras, y fue muy importante en varias de las grandes batallas de la independencia, empezando por las Queseras del Medio. Incluso Rondón, su amigo y que formaba parte de los 150 lanceros que lucharon contra los españoles en las Queseras del Medio, fue el héroe de otra batalla, de una batalla que se desarrolló en el camino hacia Bogotá, de Simón Bolívar subiendo por los llanos del Casanare. Y esa fue la batalla del Pantano de Vargas. El héroe indiscutible fue Rondón, que según Bolívar salvó la patria y fue muerto en esa batalla por lo hirieron y la herida se infectó, se gangrenó y murió. Entonces, pero lo que quiero decir es que buena parte de lo que sucedía en el llano pasaba por las tropas llaneras, comandadas antes por Boves hasta 1813 y ahora por José Antonio Páez a partir de 1814. Con la muerte de Boves, y Páez llenó el vacío del liderazgo de las tropas llaneras.
A partir de allí, diríamos ahí, es muy importante la presencia de José Antonio Páez, por dos razones. Hay algunos analistas que indican dos razones, que fueron las mismas razones que tenía Boves para tener diríamos, por tener tanta fidelidad de los llaneros hacia su persona. Una era el conocimiento del llano. El llano en las batallas es completamente diferente. Batallar en el llano es batallar a campo abierto. Es decir, es muy difícil extinguir un ejército. Puede vencerlo, pero no extinguirlo, porque siempre los vencidos o los que se sienten en minoría o perdiendo una batalla tienen la posibilidad de salir, porque hay muchos caminos para... No es una batalla, diríamos, donde uno se siente constreñido, porque ahí hay muchas posibilidades de huir. Bueno, hay que conocer el llano, pues, y Páez conocía el llano perfectamente. Y en segundo lugar, conocer al llanero. Él conocía las aficiones de los llaneros, la manera de ser de los llaneros, por la tercera razón que es muy importante, que también lo tenía Boves, es que él vivía junto con los llaneros. Páez pernoctaba con los llaneros a campo abierto, comía lo que los llaneros comían, carne sin pan y sin sal y sin pan. Él tomaba el agua que tomaban los llaneros. Él era el primero en el combate. Él estaba a la cabeza de la tropa, en las queseras del medio, de una manera muy imprudente, siendo él el jefe. Él incluso provocó mucho a un ejército completamente superior, que era el ejército de Morillo, y utilizando su sagacidad logró que lo persiguieran hasta un lugar bastante retirado ahora de la tropa central de Morillo, y entonces él fue que produjo el vuelvan cara, voltearon la caballería y prácticamente destruyó el ejército que lo venía persiguiendo, es decir, de perseguidores, se convirtió a perseguidor. Y también, bueno, el papel que jugó Páez en la batalla de Carabobo fue un papel decisivo, fundamental, hasta el punto que es muy reconocido por los historiadores, incluso reconocido por el propio Bolívar, que dijo que el arrojo de Páez y la inteligencia de Páez había sido un factor decisivo en los resultados de la batalla de Carabobo. Y no solamente allí, sino que una parte de la tropa vencida se refugió en Puerto Cabello, y allí se demostró también, diríamos, la sagacidad de Páez, logrando derrotar a los refugiados en Puerto Cabello, que era el último reducto de los realistas en Venezuela. Bueno, ese era Páez. Entonces, ese señor, que era fuerte, muy hábil, que tenía un amplio dominio del caballo y del machete y de la lanza, sobre todo. Había dicho que es muy difícil manejar una lanza con 3 metros de largo. Bueno, ese señor fue lentamente ascendiendo, y él logró conseguir, diríamos, una unanimidad. Su liderazgo fue unánime en toda la región llanera. Incluso él se quedó en el llano, entre el llano venezolano y el llano colombiano, y allí hizo del llano su región estratégica, donde él imponía, diríamos, su presencia, ¿no? No como otros que que siguieron camino con Bolívar, y él se quedó en el llano. Y eso fue un factor muy importante después, en el año 1827, cuando se produjeron los movimientos de separación del departamento de Venezuela con respecto a la Gran Colombia, porque él nunca abandonó, diríamos, su lugar de influencia, y entonces él se quedó, y a partir del llano, él, diríamos, comenzó a convertirse en la pieza fundamental de ese proceso de separación que se conoce como el movimiento de la Cociata. Él fue llamado a Colombia para recriminarle diríamos,
el recriminarle sus movimientos, o mejor dicho, sus intenciones separatistas, y él no acudió y fue recibido en Valencia, donde lo apoyaron desde el punto de vista, diríamos, se puede decir, jurídico. Una constitución lo convierte en el jefe supremo de Venezuela, del departamento de Venezuela, y diríamos, se desarrolla lo que se puede llamar formalmente la separación de Venezuela de la Gran Colombia, a pesar de que había hablado Bolívar con él. Se vio siempre como una traición. Yo planteo que más que una traición al pensamiento de Bolívar, al sueño de Bolívar, fue un reconocimiento de la diferencia que existe entre un venezolano y un neogranadino, colombiano y ecuatoriano. Él entendió desde los años veintitantos, 21, 22, él entendió que su lugar era Venezuela y que él debería luchar por los intereses exclusivamente del departamento de Venezuela, porque él se sentía alejado de las órdenes emanadas desde Colombia, desde Bogotá, protagonizadas la mayor parte por Francisco de Paula Santander. Él agarró camino aparte. Y luego otros líderes, incluso de Colombia y de Ecuador, hicieron lo mismo que Páez, y por todo se resquebrajó la estructura de la Gran Colombia. Bueno, entonces habíamos dicho cómo él fue, diríamos, elevando su nivel político y de influencia política con las batallas, sobre todo la batalla de las Queseras del Medio y la batalla de Carabobo. Y él se convirtió en una persona importante desde el punto de vista como estratega militar y hombre de Estado poco a poco. Él recibió 3 influencias importantes. Bueno, por supuesto, sobre todo la influencia del llano, el hecho de que adaptarse a las condiciones de pelea y de vida en el llano fueron su principal, diríamos, factor de resistencia, pero él tuvo 3 elementos que fueron importantes, ¿no? Uno es, él conoció en 1818, 1820, que fue la época un poco anterior a la batalla de Carabobo. Él conoció a una mujer llamada Margarita Nieves. Él había sido casada con Dominga Ortiz, que era una mujer que tenía algunas tierras heredadas en el llano, y era una mujer relativamente de recursos económicos en Apure. Y él durante mucho tiempo, bueno, vivió con ella, pero nunca lo impulsó, diríamos, desde el punto de vista de mejorar su condición intelectual. Él conoció entonces a una mujer llamada Barbarita Nieves, que era entusiasta por las artes, por la pintura, por el canto, por la música. Y él quedó prendado y la hizo su mujer, pues, y con ella vivió hasta la muerte, que fue en 1845, después de 20 y tantos años diríamos, de concubinato. Y era su mujer, y cuando él fue presidente, mientras ella vivía, ella cumplía las funciones de primera dama, y que tenía que ser aceptada socialmente, porque era la mujer de José Antonio Páez, un hombre de mucho carácter y de mucha influencia política. Y entonces, hasta que ella murió, entonces Páez se sintió muy desolado, ¿no? No se puede decir que Páez tuvo otra mujer como Barbarita o como Dominga Ortiz, que era su esposa, diríamos, legítima, ni como Barbarita, nacida en Apure, según algunos, en otros nacido en Valencia. Lo cierto es que él vivía con ella en su casa de Valencia, porque Páez no le gustaba estar en Caracas, y él, cuando llegaba a Caracas, llegaba a una casa que se llamaba La Viñeta, que es el nombre de la casa de los visitantes a Venezuela en Caracas. Y entonces él vivía en la Viñeta, pero cuando podía se iba de camino a Valencia, que era como su refugio, donde viajaba con su esposa, ¿no?
a Valencia, donde él pasaba la mayor parte del tiempo. Y por supuesto, cuando no era presidente se iba para Valencia, cuando era presidente pasaba la mayor parte del tiempo oficialmente en Caracas, pero cuando podía se iba para Valencia. Era un hombre, diríamos, hay una cosa interesante que cuenta otra de sus influencias más importantes. Bueno, una de las influencias más importantes de él fue Robert Kerr Porter, Sir, que era el consejero, el consejero no, el jefe de la legación del Reino Unido, como el embajador, durante veintitantos años, desde 1800, como 21 o 22, hasta 1840 y tanto, en una etapa muy importante en el proceso formativo cultural y político como estadista de José Antonio Páez. Estamos hablando de un hombre excepcional que era Robert Kerr Porter, Sir Robert Kerr, que escribió un diario que es muy importante para conocer parte de la vida venezolana de la época, de un largo periodo de la época venezolana del siglo XIX y también de la vida de Páez, porque era uno de sus amigos más cercanos. Y él apreciaba muchísimo a la pareja, a Barbarita y José Antonio Páez, y da algunas referencias sobre cómo ellos actuaban como pareja en la época, en Caracas, en la época cuando él era presidente. Y habla también de la manera como él vestía, comía, la manera como él actuaba. Él cuenta que Páez llegó diríamos, en las reuniones sociales, su esposa Barbarita tocaba el piano que él había mandado a comprar a Europa para su mujer, su esposa, vamos a llamarlo así. Era su mujer, pues era su esposa. Antes las concubinas eran mal vistas, pero nosotros no vamos a ver como mal a la compañera de vida de una de las personas más, de los compañeras de vida de la gente, pues es su compañera de vida, hay que respetarla. Y yo respeto muchísimo a Barbarita y siento que Barbarita fue una de las influencias positivas más importantes en la vida de José Antonio Páez. Él cuenta entonces, Porter, que Páez en las reuniones, él tuvo con Barbarita 4 hijos, y en las reuniones las hijas, que eran muy graciosas, las hijas de Páez, bailaban mientras que una baile de moda que estaba en la época, llamaba la cachucha, mientras que bailaban, y mientras su esposa tocaba el piano, y muchas veces Páez cantaba con su voz de barítono. O sea que Páez estaba cambiando, Páez vestía de manera diferente, se atildaba más, diríamos, en su indumentaria, se cuidaba más de sus expresiones en la vida social. Páez comenzó a dar un vuelco muy importante. Ese vuelco también tuvo una parte política, que él tuvo consejeros que eran intelectuales muy importantes de la Venezuela de esa época, como por ejemplo, uno de los importantes era Miguel Peña, Pedro José Rojas, Ángel Contreras, Ángel Quintero. Entonces, esos fueron importantes en la vida y en la asesoría política de José Antonio Páez. Se puede decir que esas fueron 3 grandes influencias, aparte del carácter que se fue conformando, que fue perfeccionándose, fortaleciéndose, y ya prácticamente fue 3 veces presidente de la República. Y muchas veces las presidencias no fueron presidencias fáciles, porque las 2 últimas presidencias ocurrieron en tiempos de una enorme inestabilidad política en Venezuela, hasta el punto de que él tuvo que exiliarse en la 3ª presidencia y fue apresado, etcétera, y luego se exilió, fue expatriado, sacado del país, y él se asiló en Argentina, donde tuvo amistad con Sarmiento, etcétera, y tuvo, diríamos, mucho
Fue muy bien considerado en Argentina desde el punto de vista militar, y luego él comenzó a viajar por todo el mundo durante 10 años hasta que fijó definitivamente su residencia en Nueva York, donde murió. Él vivió mucho tiempo y tuvo vida social y política, relaciones con la gente de América Latina y de Estados Unidos. Y él tenía aficiones como salir a pasear, nunca dejó de ser el jinete que siempre fue, salir a pasear por las mañanas en el Central Park de Nueva York, un día de mucho invernal, de mucho frío. Él agarró una pulmonía que se convirtió, un resfriado muy fuerte que se convirtió en una neumonía que le produjo un paro respiratorio. Estamos hablando de una persona que fue fiel a su figura hasta la muerte, ¿no? Yo quiero decir que Páez fue importante porque supo comprender lo que estaba sucediendo en Venezuela, supo comprender y convertirse en el representante máximo de los venezolanos. En tercer lugar, él supo adaptarse a su papel en la historia como una persona excepcional. Pasó del llano y de adaptarse al llano a la vida social y política de las altas esferas venezolanas en la presidencia, y se comportó, diríamos, como un hombre de una personalidad recia y un estratega. Y fue fue muy reconocido en el tiempo. Bolívar lo reconoció, pero también lo reconocieron las autoridades. Pero desgraciadamente él tuvo también sus fracasos, por ejemplo, las últimas batallas de su vida en la defensa de la República, o para tratar de defenderse como dictador de Venezuela, o sea, como el líder supremo, y que interfiere en la vida eleccionaria. Él no tuvo éxito, y entonces tuvo que exiliarse. Y bueno, pero él se exilió, y cuando pudo volvió a Venezuela, volvió a retomar la presidencia y volvió a exiliarse. O sea que él tuvo varias salidas del país, y se radicó 2 o 3 veces en Nueva York, donde culminó su vida, ¿no? Se puede decir que era una persona que tenía una enorme capacidad de adaptación a la vida social y política. Ahora bien, lo que ha hecho mucho daño a Páez son las comparaciones. Generalmente se le ha comparado con Boves, del cual, bueno, eran comparaciones injustas, porque Boves fue un líder, un caudillo llanero que era reconocido por su crueldad y su pillaje. Él era un hombre que era muy compasivo con el enemigo, compasivo con el vencido. Muchas veces salvó a mucha gente, incluso logró que muchos realistas, presos venezolanos realistas, se incorporaran a su ejército, como fue el caso de Rondón, del negro Rondón, o como lo hizo con mucha gente. Incluso en una de las partidas entre los prisioneros estaba una persona que lo había humillado muchísimas veces, que era el negro Manuelote, en su vida de llanero, cuando él, cuando era el capataz del hato de la calzada. Y sin embargo, no solamente que lo mandó a llamar, le perdonó la vida, sino que hasta le dio dinero para que se fuera, pues, y buscara su propio destino. O sea, él muchas veces intervenía cuando había batalla y quedaban vencidos los enemigos. Él intervenía para evitar que se les fusilara, o evitaba con sus tropas que no se incurriera en actos de pillaje, por ejemplo. Él era un hombre compasivo y noble en ese sentido. Eso se lo reconoce muchísimo, incluso hasta algunos enemigos. Tercer lugar, y luego la última comparación, que era la comparación de Páez con Bolívar.
en la cual siempre Páez sale mal parado, porque se considera que Páez fue un traidor. Incluso lo ve la historia, una parte de la historia venezolana lo ve como un traidor, como un ingrato frente a la presencia de Bolívar, ¿no? Él era un hombre que fue leal a Bolívar hasta el punto en que sintió que él debía tomar partido por el bienestar de su tierra, que era Venezuela. Pues. Él quizás nunca perdió la perspectiva del ser venezolano, porque él nunca estuvo fuera, batallando, fuera de los límites de Venezuela, como muchos otros que salieron con Bolívar a batallar en las campañas diríamos, por los países que luego fueron los países bolivarianos y cambiaron su perspectiva. Pues Páez era un hombre aferrado al llano y aferrado a su país. Y por eso es muy difícil pues, hacer, diríamos, comparaciones que son injustas, porque él no tenía, por supuesto, el extraordinario brillo genial de Bolívar, pero era un hombre que era astuto, inteligente, muy valiente. Como decía Bolívar, era impertérrito, era un hombre osado. Y eso lo demostró en las queseras del Medio, lo demostró en la batalla de Carabobo. Y entonces, bueno, se puede decir que la presencia es el héroe máximo de Venezuela. Yo digo el héroe máximo que se quedó en Venezuela. Y el héroe máximo de Venezuela se fue de Venezuela y se convirtió en héroe de otros países, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Colombia, Nueva Granada, incluso Venezuela. Ambos tuvieron destinos, diríamos, fueron desconocidos a la hora de su muerte. Páez regresó como en 1888, como diríamos, regresó a su tierra donde fue enterrado, fue llevado al Panteón Nacional como Bolívar también, pero muchos años después de muerto. Se puede decir que bueno, la única salida de Páez fue la salida que él hizo para viajar, el tiempo que estuvo exiliado en Argentina y luego en Nueva York, y luego, bueno, su estadía relativamente larga en Nueva York hasta su muerte. Ese fue el hombre que dejó de ser un hombre, un llanero, diríamos, un llanero excelente, pero llanero. Él creció en la perspectiva humana, en su grandeza, en la búsqueda de lo que se llamaba, llamé en la primera, el areteo, la virtud, la grandeza humana, sabiendo adaptarse a las condiciones de su tiempo y de su tierra. Yo considero que tengo enorme admiración por José Antonio Páez. Bueno, un hombre extraordinario que pasó, como dijo Rafael Arraiz Lucas, del campo de batalla al escenario de salón y de la estudio. Pues. Incluso él llegó a hablar, en su estadía en Argentina escribió un pequeño libro de escrituras musicales. Él se hablaba, diríamos, no tan fluidamente, pero hablaba inglés, algo de francés. Logró, diríamos, tocar algunos instrumentos como el cello. Él fue un hombre excepcional que mejoró su condición de hombre social y su condición de estratega. Diríamos, como consecuencia de haber tenido extraordinarios consejeros y amigos, como los consejeros de Valencia y como Robert Kerr Porter, y había estado con mujeres extraordinarias como Dominga Ortiz, pero que siempre fue una mujer de temple, pero una mujer que nunca pudo trascender su llano, a diferencia de Barbarita, que tenía una visión, diríamos, un poco más elevada de las cosas del mundo y del arte. Bueno,
Espero que les haya gustado esta referencia a uno de los caudillos más importantes de Venezuela y estratega. Y le den clic si les gustó y lo recomienden a los amigos para poder continuar con cartas de Cartay. Nos vemos en el próximo en el próximo envío del cartero. Nos vemos.